Le vi salir del ascensor antes que yo entrara. El mismo hotel de siempre. El mismo maldito hotel. Y con ella. Me quedé congelada. A 2 metros de mi marido, con otra mujer, bajando desde una de las plantas superiores. Él no me vio. O fingió no hacerlo. Ella llevaba ese andar de soy la elegida, una sonrisa absurda como si viniera de un spa, y el pelo todavía húmedo. Eran las 7:43 de la tarde. Yo estaba ahí por trabajo. Una reunión con un cliente importante que venía de Zaragoza. Lo juro. No iba a pasar nada. De hecho, hasta ese momento, no había pasado nada. Pero en cuanto me crucé con Javier, algo cambió. No me dolió verle. No sentí rabia. Lo que sentí fue otra cosa, la libertad. Una libertad inmediata y brutal. Como si me hubieran roto las esposas y me hubieran devuelto las manos. Me reí. Me reí sola, en el ascensor, mientras subía al restaurante del hotel para mi reunión. Y cuando el camarero me ofreció vino blanco, dije que sí, aunque llevaba años sin beber. Y cuando mi cliente empezó a coquetear sin disimulo, no le paré los pies. Lo dejé estar. Me dejé estar. Esa noche no volví a casa. Y no porque quisiera vengarme. Aún no. Fue más impulso. Curiosidad. Hambre. ¿Por qué no? Si él lo hacía, y no era la primera vez, solo la primera que lo veía, ¿por qué debía yo seguir siendo la esposa fiel, aburrida y funcional? No fue el cliente. Fue otro. Y fue la primera vez. Pero no la última. Lo primero que hizo Javier fue cambiarse de turno en el trabajo, cosa que no me dijo hasta una semana después. Me lo soltó de forma seca una noche mientras cenábamos, sin mirarme. A partir del lunes empiezo por las mañanas. Le pregunté por qué, y dijo que necesitaban cubrir otra franja horaria, nada más. Fue una frase neutra, de esas que no se discuten, pero su tono tenía algo raro, algo que no encajaba. Me observaba distinto, como si buscara algo en mis gestos, y al mismo tiempo evitaba tocarme, como si mi piel ya no fuese suya. Ese tipo de comportamiento uno lo detecta rápido, sobre todo si ya está ocultando algo. Yo también había cambiado, aunque intentaba parecer la misma de siempre. Desde aquella noche en el hotel, había pasado otra, y luego otra más. No con el mismo hombre. Eso duró 2 semanas. Después apareció otro, alguien de mi entorno profesional, alguien que no preguntaba nada, que solo decía dime cuándo y dónde. No hubo promesas, ni necesidad de inventar historias románticas. Era sexo. Silencioso, directo, necesario. Algo físico, como estirarse la espalda o tomar un ibuprofeno cuando te duele la cabeza. Yo no hablaba de Javier. Él no hablaba de nadie. El problema fue que Javier empezó a hablar con mi hermana. Eso sí que no me lo esperaba. Se veían para tomar café, según ella, porque le preocupaba que yo estuviera más fría, más distante, más rara. Mi hermana no sospechaba nada, o al menos eso decía, pero sí notaba que yo ya no era la misma. Y lo peor, decía que él tampoco. Que se le notaba tocado, afectado. Que parecía un hombre con algo atravesado en el pecho, pero sin saber ponerle nombre. Una mañana de sábado, mientras tomábamos un café en casa de ella, soltó de golpe que Javier estaba convencido de que yo le engañaba. Así, con esas palabras. Lo sospecha, Clara. Me lo dijo el otro día. Y está hecho polvo. Le contesté con un ¿qué dices? Y fingí sorpresa, pero por dentro sentí como si me hubieran clavado algo en la espalda. No por culpa. No por vergüenza. Fue otra cosa. Algo parecido a que me hubieran pillado copiando en un examen. No te sientes culpable por copiar, te sientes estúpida por haberlo hecho tan mal que te pillaran. No le dije a mi hermana que era cierto. Solo pregunté si había dicho algo más. Ella negó con la cabeza y dijo que no, pero que le dolía verle así.
Que Javier la llamaba cada 2 o 3 días. Que no quería espiarme, solo entender. Cuando llegué a casa esa tarde, Javier estaba en la cocina preparando la cena. Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó qué tal con mi hermana. No contesté enseguida. Le dije que bien, que habíamos hablado de cosas normales. Él asintió y me ofreció una copa de vino. No lo hacía desde hacía meses. Me sirvió una y luego otra. Se sentó enfrente de mí y, por primera vez en semanas, me miró fijamente a los ojos. ¿Estás viéndote con alguien? Lo soltó así, sin gritar, sin romper nada, sin cambiar el tono de voz. No respondí de inmediato. Di un sorbo al vino. Intenté aguantarle la mirada. No pude. Miré al plato, al mantel, a cualquier parte que no fueran sus ojos. ¿Por qué preguntas eso? Porque te noto lejos. Porque me cruzaste en un hotel hace 3 semanas y no dijiste nada. Porque desde entonces estás diferente. Y porque no soy idiota. Lo del hotel me congeló. ¿Me había visto? ¿Sabía desde el principio? El silencio se volvió insoportable. Pensé en negarlo. Pensé en reírme, en insultarle, en enfadarme para desviar la conversación. Pero no me salía nada. Solo me salía quedarme callada. Y ese silencio fue la respuesta que él necesitaba. Así que sí. Perfecto. Se levantó despacio, cogió su copa y la vació de un trago. No es lo que piensas, dije, por decir algo. No tenía un guión para ese momento. No. ¿Y qué es? ¿Una fase? ¿Un hobby nuevo? ¿Un cambio de look interno? No fue planeado, añadí, como si eso ayudara. Ah, vale. Entonces si matas a alguien sin haberlo planeado, no cuenta. Ese sarcasmo sí me dolió. Porque no era su estilo. Porque venía de la herida. Volvió a sentarse. No gritó, no lloró, no rompió nada. Pero en su cara se veía todo, rabia, decepción, cansancio, miedo. ¿Es alguien del trabajo? No. ¿Son varios? Silencio otra vez. Mira, no quiero detalles. No me interesa saber si fue en un coche, en una oficina o en un hotel. Solo quiero saber una cosa, ¿vas a seguir haciéndolo? Le dije que no lo sabía. Fue lo único honesto que pude decirle. Entonces vamos a dejar esto en pausa. Necesito pensar. Y tú también. Durmió en el sofá esa noche. Yo no dormí nada. La confrontación real no fue esa noche. Ni la siguiente. Fue el jueves por la tarde, cuando llegué a casa y me encontré con todas mis cosas apiladas encima de la cama. No estaban en mal estado ni tiradas por el suelo, simplemente colocadas en montones, como si alguien estuviera ayudándome a mudarme sin haberlo acordado. Cuando entré en la habitación, Javier estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, con los brazos cruzados. No hizo ningún gesto, no saludó. Solo dijo, sin girarse, que necesitábamos hablar ya, porque si no lo hacíamos esa noche, al día siguiente ya no quedaría nada de qué hablar. Le pregunté qué pretendía con esa escena. Me contestó que no era una escena, que era un aviso. Que estaba cansado de andar con cuidado a mi alrededor, de hacerse el tonto, de fingir que no pasaba nada mientras yo llegaba con olor a otros hombres y cara de indiferencia. Dijo que sabía desde hacía tiempo que algo iba mal, que intentó hablar, pero que yo le había cerrado todas las puertas. Que había hecho el ridículo preguntando cosas obvias a gente que no tenía que meterse, como mi hermana o incluso su compañero de trabajo, porque prefería quedar como paranoico antes que aceptar que su mujer ya no estaba con él, aunque durmiera en su cama. No supe qué decir. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando las camisetas dobladas, los sujetadores, mis vaqueros favoritos puestos encima de la maleta que usábamos para los fines de semana fuera. Le dije que estaba confundida, que no lo hice para hacerle daño, que no había una razón concreta,
Que no era una historia de amor con otro hombre ni un plan para separarnos. Él se echó a reír, una risa corta, seca, nada parecida a la suya habitual. ¿Y entonces qué es? ¿Un experimento? ¿Una etapa de autodescubrimiento? Me miró por fin, con los ojos vidriosos, pero sin lágrimas. Lo que más me jode es que ni siquiera puedas inventarte una excusa mínimamente digna. Me lo estás contando como si hubieras comprado un vestido y te arrepientes de haberlo usado. Le dije que no me arrepentía. Que no quería mentirle más. Que sí, me acosté con otros hombres, y que sí, lo sabía mientras ocurría. Y que sí, me sentía mal, pero también me sentía viva. Y que no tenía una explicación que encajara en una frase sencilla, pero que no era su culpa. Que esto no tenía que ver con él. Me interrumpió con un golpe en la pared, nada violento, pero sí claro. Si esto no tiene que ver conmigo, ¿por qué duermo en el sofá desde hace 3 días? ¿Por qué tengo que tragarme esta mierda en mi casa, en la cama que compartimos, en la cocina donde desayuno contigo cada mañana como si nada? ¿Por qué tengo que hacerme cargo de una situación que tú creaste, que tú mantuviste en secreto y que ahora me explota en la cara como si fuera mi responsabilidad gestionar tus impulsos? Le dije que si quería que me fuera, lo haría. Que no quería arrastrarlo por más tiempo. Me miró con una mezcla de furia y cansancio, y se sentó frente a mí. Por primera vez, bajó la voz. No para calmarse, sino porque se notaba derrotado. ¿Cómo se supone que sigo después de esto, Clara? Tú sabes lo que es mirar a tu pareja y preguntarte si lo que tienes delante es alguien que alguna vez te amó de verdad o solo fue una versión cómoda de sí misma mientras encontraba algo mejor. Porque eso es lo que siento contigo. Que estuve casado con una versión beta de ti, y que ahora, de repente, aparece la mujer completa, pero no soy yo el que la tiene. Son otros. No supe responder. No había forma de desmontar su argumento sin sonar condescendiente o egoísta. Él tenía razón. Me había convertido en otra persona, y no la compartí con él. No porque no pudiera, sino porque no quise. ¿Hay alguien fijo? Preguntó al cabo de un rato. No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué varios? Porque no buscaba a alguien. Solo buscaba no sentirme tan apagada. Y cuando empecé, ya no supe parar. Volvió a reír. Esta vez con un dejo de tristeza. ¿Y si hubiera sido yo el que se acostaba con otras? ¿Tú qué habrías hecho? No le contesté. Solo me lo imaginé. Y no me gustó nada. No sé si quiero divorciarme aún, dijo después. No sé si quiero seguir contigo tampoco. Solo sé que ya no quiero dormir en el sofá. Así que esta noche decides tú. O te vas. O duermes aquí, y hablamos mañana sin máscaras. Pero como sigas con el discurso de no sé lo que quiero, lo vas a saber desde otra dirección. Me quedé en la habitación. Él también. Pero no dormimos juntos. Cada uno en un lado de la cama, sin tocarnos, sin hablarnos. Solo respirando. Fue la noche más larga de mi vida. Javier no volvió a mencionar el tema durante los siguientes 3 días. Hablábamos lo justo, lo esencial. Desayuno, llaves, horarios, correos. El tono era neutro, casi administrativo, pero su mirada tenía otro peso. Observaba mis movimientos como si fuera un testigo y a la vez un fiscal. No hacía preguntas, no lanzaba reproches, pero se notaba que algo estaba gestándose por dentro. La noche de lunes, cuando volví del trabajo, me encontré con un correo electrónico impreso sobre la mesa del salón. No tenía título ni explicación. Solo el nombre de un abogado en Valencia, especializado en derecho matrimonial. Había una nota manuscrita encima, con su letra, que decía: no he tomado ninguna decisión. Solo me estoy informando. No dije nada. Me limité a dejar el papel donde estaba y subir al dormitorio. En vez de pelear, empecé a pensar en cómo quería actuar. Si esto terminaba,
quería al menos conservar cierta dignidad. Aún no sabía si quería salvar algo o si ya todo estaba roto. Pero él ya lo había decidido. No lo dijo, no lo escribió, pero lo mostró. La mañana siguiente, se levantó una hora antes que yo, preparó café y se marchó sin desayunar, dejando una copia de las llaves encima del microondas. Al llegar a casa por la tarde, noté que su ropa había desaparecido del armario. No toda, solo la que usaba con más frecuencia, camisas, pantalones, ropa interior, su colonia. Las maletas también. En la cómoda quedaban cosas sueltas, objetos que se notaba que había dejado a propósito, entradas de conciertos, cartas viejas, un par de fotografías nuestras enmarcadas. Todo lo emocional, todo lo que dolía más que una camiseta o unos zapatos. Esa noche dormí sola, de verdad. No en el sentido físico, sino emocional. Ya no había nadie al otro lado. Lo noté con una certeza difícil de describir, pero no por intuición, sino por hechos. Él se había ido, pero no sin antes mover sus fichas. El miércoles, recibí un mensaje de WhatsApp de mi jefa. Clara, necesito que hablemos mañana antes de empezar la jornada. Algo importante. Pensé que era algo de trabajo, algún error en una liquidación trimestral o una reunión urgente. No me imaginaba lo que me esperaba. El jueves a primera hora entré a su despacho y me recibió con una expresión que no era la de costumbre. Tenía delante un sobre, abierto, con unas hojas dentro. Me pidió que me sentara. Me dijo que lamentaba tener que mostrarme algo que no le correspondía, pero que no podía ignorar lo que había llegado por correo a la oficina esa misma semana. Dentro del sobre había capturas de pantalla impresas, mensajes de texto, fotografías, todo con fechas, nombres y detalles que no dejaban lugar a dudas. Eran conversaciones mías con uno de los hombres con los que me había acostado, con contenido sexual explícito y menciones claras a lugares y horarios, incluyendo días laborales. Mi jefa cerró la carpeta, respiró hondo y me miró como se mira a alguien que va a ser despedido pero aún no lo sabe. No voy a entrar en tu vida personal, Clara. No es mi asunto. Pero aquí hay pruebas de que se usaron recursos de la empresa para actividades no laborales. Este número, dijo, señalando uno de los teléfonos mencionados, pertenece a uno de nuestros clientes, con el que se te relaciona en estas conversaciones. No me dejas mucho margen. Intenté explicar que no fue durante el horario laboral, que no afectó a mi rendimiento, que no había usado medios de la empresa para nada personal, pero todo sonaba flojo. Me dijo que no iba a despedirme de inmediato, pero que iniciaría una revisión formal del caso, y que mientras tanto quedaba suspendida durante una semana, sin sueldo. Salí de allí con una mezcla de rabia, miedo y una claridad dolorosa. Javier había enviado eso. Y no lo hizo solo por despecho. Lo hizo para castigarme en el único terreno donde sabía que me dolía más que cualquier insulto, mi trabajo. Esa noche le escribí. No lo llamé. Le mandé un mensaje claro. ¿Fuiste tú el que mandó eso a la empresa? Su respuesta tardó 2 minutos exactos. No me obligues a decirte que no. Quise responderle algo agresivo, preguntarle si no era suficiente con irse, si también tenía que arruinarme profesionalmente, si no se daba cuenta de lo que significaba eso para mí. Pero no lo hice. Apagué el móvil. Me senté en el suelo del salón, sin música, sin televisión, sin nada. Solo con el ruido de la nevera y los segundos cayendo uno tras otro como una tortura invisible. Pasé el resto de la semana esperando que hiciera algo más. Que llamara a mis padres. Que publicara algo en redes. Que contara nuestra historia a quien quisiera escucharla. No lo hizo. No necesitaba hacerlo. Lo que hizo fue suficiente. Su venganza no fue teatral, no fue ruidosa. Fue quirúrgica, precisa y efectiva. Me dejó tocada, sin necesidad de romper un plato. El viernes por la tarde recibí una llamada de recursos humanos. Me citaron para el lunes, para una reunión con dirección. No me lo dijeron, pero ya sabía lo que era. Lo siguiente sería el despido.
Y Javier, mientras tanto, en silencio, lejos, tranquilo. Sabía lo que hacía. Me había atacado justo donde sabía que no tenía defensa. La reunión del lunes duró 17 minutos exactos. No hubo un discurso largo, ni justificaciones innecesarias. Me senté frente a la directora general, junto a la responsable de recursos humanos y un abogado que no conocía. Me informaron que, tras revisar la documentación recibida y los correos internos relacionados, habían decidido prescindir de mis servicios de manera inmediata. Me ofrecieron firmar un acuerdo de salida para evitar conflictos legales y me dejaron claro que no se haría público el motivo mientras yo tampoco lo hiciera. Asentí, firmé los papeles sin discutir, recogí mis cosas y salí del edificio sin mirar atrás. Esa tarde no llamé a nadie, no conté nada a mi hermana, no envié ningún mensaje a amigos. Me fui a casa, cerré la puerta y estuve más de una hora en silencio, mirando la maleta que aún seguía abierta desde que Javier se fue. Había pasado todo tan rápido que no me dio tiempo a sentirlo todo de golpe. Pero esa tarde sí lo sentí. Sentí el vacío de no tener trabajo, el peso de la culpa que me había negado a reconocer, y sobre todo, la ausencia total de futuro con alguien que una vez fue mi compañero, mi hogar, mi rutina. A las 9:30 de la noche le escribí a Javier. Le dije que necesitaba hablar con él, cara a cara, que no tenía intención de discutir, ni de suplicar, solo de cerrar esto como adultos. Me respondió media hora después, con un simple mañana a las 7 en casa. No pregunté nada más. Cuando llegó, no traía maleta ni cara de amenaza. Venía con ropa normal, sin expresiones de odio, sin gestos grandilocuentes. Se sentó en el sillón donde solía leer por las noches, cruzó las piernas y esperó. Yo me senté enfrente, sin papeles, sin móvil, sin nada. Le di las gracias por venir. No respondió. Le dije que sabía que había sido él el que mandó los correos a mi empresa. Dijo que sí con la cabeza, sin ninguna expresión de arrepentimiento. Le pregunté por qué. Esta vez sí respondió. Porque quería que sintieras lo que es perder algo que te importa. No es venganza por venganza. Es ajuste. Tú elegiste salirte de esto. Yo solo me aseguré de que eso tuviera un peso real. A ti te parecía que tu vida era aburrida, predecible, sin riesgo. Pues ahora la tienes con riesgo. Le dije que ya no quedaba nada. Que si su intención era dejarme sin nada, lo había conseguido. Que no podía defenderme de algo que era cierto. Me equivoqué, y lo sabía. Pero también le pregunté si de verdad creía que eso era justo. Él se tomó su tiempo antes de responder. ¿Justo? No tengo ni idea. Esto no es un juicio. No estoy aquí como víctima. Solo como alguien que no va a quedarse de brazos cruzados. Podría haberme ido sin decir nada, podría haberme enrollado con alguien como tú hiciste, podría haberme hecho el loco. Pero decidí que, si ibas a romper esto, al menos te iba a costar algo. Le pregunté si se sentía mejor. Negó con la cabeza. No. Pero tampoco peor. Lo que hice no me arregló nada. Pero tú tampoco lo hiciste. La conversación se quedó suspendida unos segundos. Ambos sabíamos que habíamos llegado al punto final. No quedaban más frases por lanzar, ni secretos por sacar. Le dije que no sabía qué iba a hacer ahora, que había perdido el trabajo, que no quería volver con él, pero tampoco quería arrastrar esto durante meses con abogados y peleas por objetos. Le pedí que si quería el coche, se lo quedara. Si quería vender el piso, lo haríamos. Si quería desaparecer de mi vida por completo, lo aceptaría. Él me miró con seriedad. No quiero nada de ti. No quiero tu coche, ni tu dinero, ni tus excusas. Quiero que te hagas cargo. Que si alguna vez te preguntan qué pasó, no digas que nos distanciamos, ni que fue culpa de los dos. Quiero que digas la verdad. Asentí. No porque quisiera darle la razón, sino porque no tenía forma de rebatirle eso.
la verdad era que yo rompí el equilibrio. No por maldad, ni por deseo de destruir, pero lo rompí. Y él lo vivió como una traición, aunque nunca usó esa palabra. ¿Y tú? Pregunté al final. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Seguir con mi vida. Buscar otro sitio donde vivir. Reaprender a estar solo. No sé. Lo que haga falta. ¿Crees que alguna vez podrás perdonarme? No es cuestión de perdón. Es cuestión de confianza. Y eso no se puede reconstruir. Lo que se rompe así, no vuelve. Puedes maquillarlo, puedes pretender que se arregla, pero ya no es lo mismo. No quiero vivir en algo maquillado. Nos quedamos en silencio un rato más. Después se levantó, cogió sus llaves del recibidor y abrió la puerta. Se giró una vez más. Cuídate, Clara. Y no te equivoques otra vez pensando que puedes pasar por encima de la gente sin consecuencias. No todo se borra. No todo se supera. Cerró la puerta con cuidado, sin portazos, sin dramatismos. Me quedé sola en el salón, sin nada más que una certeza: la historia había terminado. Y no había aplausos, ni lágrimas, ni reconciliaciones. Solo lo que era. Una conversación final. Suficiente. Después de aquella última conversación con Javier, no volvimos a hablar. No fue una decisión pactada ni un gesto simbólico. Fue simplemente lo natural. Él siguió con su vida, yo seguí con la mía. No hubo necesidad de bloquear, ni de eliminar fotos, ni de escribir mensajes largos en redes sociales. Todo lo que teníamos se había agotado sin necesidad de arrastrarlo. 2 semanas después de su salida definitiva, recibí una carta del abogado que me confirmaba que el proceso de separación ya estaba en marcha, que él renunciaba a cualquier compensación económica y que el piso se vendería en cuanto fuera legalmente posible. Respondí con mi firma, sin notas adicionales. No era una guerra, era una liquidación de cuentas. Limpia, rápida y sin necesidad de testigos. No volví al trabajo, como era obvio. La empresa me pagó una indemnización pequeña tras la negociación del acuerdo, suficiente para mantenerme un par de meses mientras decidía qué hacer. No me tomé el tiempo como vacaciones ni como una oportunidad de reinventarme, simplemente lo usé para poner orden. Eliminé de mi vida a todos los hombres con los que me había involucrado. No porque quisiera reconciliarme con Javier, sino porque, puestos a empezar de cero, prefería no cargar con gente que, en el fondo, no sabía nada de mí. Durante esos días entendí algo que antes no me permitía reconocer. No me arrepentía de haber cambiado mi vida, pero sí me arrepentía de la forma en que lo hice. No por él. Por mí. Porque al final, la manera en que uno se comporta marca el tipo de persona que uno es, y yo había actuado como alguien que no pensó en las consecuencias, como si las cosas no importaran tanto mientras no fueran descubiertas. Y sí importaban. Llamé a mi hermana un domingo por la mañana. Le conté lo que había pasado, sin adornos. Le dije que Javier se había ido, que me había acostado con otras personas, que había perdido el trabajo y que estaba sola. Me escuchó en silencio durante varios minutos. Después me dijo que lo sospechaba desde hacía tiempo, que nunca entendió por qué yo fingía tanto ante todo el mundo, y que le dolía más la mentira sostenida que la verdad misma. No me juzgó, pero tampoco me alivió. Me trató como a una adulta. Me preguntó qué pensaba hacer ahora. Le contesté que no lo sabía, que aún no había tomado ninguna decisión concreta. Me dijo que si necesitaba ayuda, estaba ahí, pero que esperaba que aprendiera algo de todo esto. Fue lo más honesto que alguien me había dicho en semanas. Una tarde de jueves fui al centro a entregar currículos. No tenía muchas expectativas, pero al menos quería recuperar una rutina. Encontré una gestoría pequeña que buscaba a alguien con experiencia y, tras una entrevista sencilla, me ofrecieron un contrato de media jornada para empezar la semana siguiente. No era lo que había perdido, ni se acercaba en sueldo, pero era un comienzo. Algo para sostenerme mientras decidía si quería quedarme en Valencia o empezar de nuevo en otra ciudad.
Empecé a salir a caminar más, no para despejarme ni para llenar el tiempo, sino porque necesitaba moverme. El silencio de casa me resultaba soportable, pero no en exceso. Salir me ayudaba a no estar todo el día girando en la misma idea. No volví a sentir necesidad de acostarme con nadie. No por castigo ni por arrepentimiento, simplemente porque ya no tenía el mismo sentido. En su momento lo hice por una mezcla de insatisfacción, curiosidad, ego, incluso rabia mal gestionada. Pero después de todo lo que pasó, esa parte de mí ya no buscaba lo mismo. No me prometí volver a enamorarme ni cerré las puertas a nadie, pero sí entendí que hay momentos en los que uno debe dejar de añadir ruido si quiere volver a entenderse a sí mismo. Una noche me encontré con Javier por casualidad. Estaba en una terraza con un grupo de compañeros de trabajo, riendo, tomando algo. Me vio de lejos, me reconoció. Levantó la mano a modo de saludo, sin ningún gesto dramático, sin tensión. Le devolví el saludo con un movimiento de cabeza y seguí caminando. No sentí nervios, ni rabia, ni melancolía. Solo una sensación concreta. Era alguien con quien compartí una vida que ya no existía. Lo nuestro fue una historia cerrada. No tenía nada más que añadir. Ahora, cada día es más tranquilo. No mejor, ni peor. Solo más claro. Me levanto, trabajo, hago la compra, limpio, contesto correos, me duermo. Y entre medio, pienso. Pienso mucho. No para justificarme, no para culpar a otros, sino para entender qué haré con lo que queda. No voy a escribir un libro, ni dar charlas, ni decir que esto me convirtió en una persona más fuerte. Solo me convirtió en alguien más consciente. De mis límites, de mis errores, de mis decisiones. Supongo que eso es todo. Y eso, sinceramente, es suficiente.